Buenas noches. Nosotros le venimos a presentar el tema de datos y tipos y características. El equipo está conformado por Espinosa Ambroso, Arely Sofía, Lascano Hugo, Jesús Alejandro, López Camal, Reina Mercedes, Sánchez Chan, María Alberto y Tejeda Flores, Génesis Alejandra. Ahora, los datos estadísticos son la materia prima de la estadística y no son otra cosa que el producto de las observaciones efectuadas en las personas y objetos en los cuales se produce el fenómeno que queremos estudiar. Dicho en otras palabras, son los antecedentes necesarios para llegar al conocimiento de un hecho o para reducir las consecuencias de este. Ejemplo, supongamos que un periodista deportivo desea estudiar el rendimiento de un tenista a partir de los resultados que logró en su último año. En dicho plazo, el jugador disputó 15 encuentros, de los cuales ganó 5 y perdió 10. Los datos estadísticos obtenidos de la observación de los partidos son los siguientes: derrota, 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 victoria, derrota, victoria, victoria, derrota, 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 victoria, derrota, victoria. Tipo de datos. Los datos estadísticos pueden ser clasificados en cualitativos y cuantitativos, cronológicos y geográficos. Los datos cualitativos. Cuando los datos son cualitativos, la diferencia entre ellos es de clase y no de cantidad. Ejemplo, si deseamos clasificar a los estudiantes que cursan la materia de estadística 1 por su estado civil, observamos que pueden existir solteros, casados, divorciados, viudos, etc. Es el nombre dado a los datos que se expresan en forma de palabras o textos que ayudan a comprender ciertas acciones y actitudes de los encuestados que no son cuantificables, por lo que su uso es muy importante para fundamentar cualquier investigación necesaria. Si realizamos una investigación donde queremos obtener mayor profundidad en la respuesta, seguramente vamos a recopilar un sinfín de datos cualitativos que tenemos que analizar. Si nos decidimos por este tipo de investigación es porque hay diversos factores que influyen en nuestra investigación y queremos saber de ellos. Por ejemplo, ¿a quién no le gustaría meterse en la mente o en el subconsciente de los clientes y conocer detalles de lo que realmente sienten u opinan de nuestro producto o servicio? ¿A quién les mueve a actuar o no de tal o cual forma? ¿Qué les provoca usar un producto? Los datos cualitativos nos arrojan ese tipo de datos donde los encuestados se manifiestan de formas más abiertas, nos llevan a mundos desconocidos, nos comparten sus emociones, lo que en realidad los motiva. Este tipo de datos tienen como principal característica que no se pueden medir ni expresarse con un número. Deben ser interpretados. Hay quienes recurren a distintos métodos y, por ejemplo, utilizan la escala de Likert para medir algo cualitativo. Los datos cualitativos son utilizados principalmente como el primer acercamiento al problema, ya que nos aporta información acerca de la existencia de una realidad en la que están involucrados nuestros participantes. Datos cuantitativos. Bueno, estos son cuando los valores de los datos representan diferentes magnitudes, decimos que son datos numéricos o cuantitativos. Un ejemplo sería cuando se clasifica a los estudiantes de la especialidad de gerontología de acuerdo a sus notas y observamos que los valores representan diferentes magnitudes. Los datos cuantitativos consisten en cualquier información cuantificable que pueda utilizarse para realizar cálculos matemáticos y análisis estadísticos, de forma que puedan tomarse decisiones en la vida real basadas en estas derivaciones matemáticas. De datos cuantitativos, pues está el dato cuantitativo continuo, que este tipo de dato cuantitativo se refiere al flujo constante de valores posibles de la variable. Estos datos no solo se restringen a valores enteros.
Los datos cuantitativos continuos se miden en lugar de contarse. Además, tienen entre sus características que pueden dividirse. Un ejemplo sería medir la altura de una persona. Puedes medir la altura en metros, centímetros y hasta una medida en milímetros, es decir, los datos son continuos. Datos cuantitativos directos. Esto prácticamente hablamos de números enteros y por valores completos. Estos datos cuantitativos se cuentan, no se miden. Un ejemplo sería el número de hijos, adultos, mascotas, en la familia. Son datos directos que no se cuentan por números indivisibles. No se puede tener 2.5 hijos o 1.3 de mascotas. Los datos discretos también pueden ser categóricos, como decir si prefieres el color rojo o azul, o si eres hombre o mujer, o si un producto es bueno o malo. Datos cronológicos. Cuando los valores de los datos varían en diferentes instantes o por periodos de tiempo. Los datos son reconocidos como cronológicos. Un ejemplo sería al registrar los programas de notas de los estudiantes de la especialidad de gerontología en los diferentes semestres. O sea, no todos tenemos las mismas calificaciones, varían. De los tipos de datos tenemos a lo que son los datos mixtos. Estos son cuando los datos pueden ser de dos o de más tipos. Puede relacionarse con la estadística al momento de relacionar los pacientes, ver, por ejemplo, su presión arterial. Por otro lado, tenemos los datos geográficos. Estos son los datos que están referidos a lo que es una localidad geográfica. Como ejemplo, podemos poner cierta cantidad de estudiantes de educación superior en las distintas regiones de nuestro país. Otro tipo de datos son los datos numéricos. Estos son la materia prima de la estadística y su propósito es que se pueda definir como tal. Aquí se habla de dos clases de números que pueden ser los de medida y los de conteo. Un ejemplo de estos es, por ejemplo, al realizar o contar la cantidad de enfermos que existe en un hospital y medir a cada uno su temperatura. Por ejemplo, el porcentaje de los tipos de instrumentos que son utilizados para medir la temperatura de los enfermos de un hospital. Por un lado tenemos lo que es un termómetro digital y por el otro tenemos un termómetro analógico. Los datos por categorización. Esos son aquellos que nos permiten clasificar los datos en categorías, como por ejemplo el porcentaje de los tipos de instrumentos que son utilizados para medir la temperatura de los enfermos en un hospital. Estos se pueden categorizar como termómetros digitales, de mercurio e infrarrojos. Posteriormente se podría calcular el porcentaje de cada tipo utilizado en un periodo determinado. De igual manera existen diferentes fuentes de datos por categorización, como pueden ser las encuestas de opinión pública, que estas suelen categorizarse lo que son las respuestas de los participantes según variando lo que es la edad, el sexo y el nivel educativo. Otro punto son las investigaciones de mercado. Aquí entran lo que son las empresas de investigación, como suele ser la Nielsen o la Ipsos, que estos recogen datos categorizados sobre las preferencias y los comportamientos del consumo. Almacenamiento de datos. Bueno, está el banco de datos, que son las fuentes en las cuales se archivan o vacían los datos. Luego están las fuentes de datos estadísticos, que son los datos estadísticos necesarios para la comprensión de los hechos. Bancos de datos existen fuentes de datos primarias, que es la persona o institución que ha recolectado directamente los datos. Luego están las fuentes de datos secundarios, que son las publicaciones y trabajos hechos por personas o entidades
que no han recolectado directamente pues la información. Recopilación de datos. Para la recopilación de datos están los métodos para recolección de datos. La primera son las entrevistas personales. Esta es una técnica de recopilación de información que tiene lugar cara a cara entre el evaluador y la persona entrevistada. Es una herramienta sencilla y rápida de utilizar, y los recursos necesarios para su realización son modernos. Esto la convierte en una herramienta indispensable en evaluación. Luego están las entrevistas telefónicas, que son un método eficaz para recopilar datos en profundidad de participantes dispersos geográficamente, lo que hace que los estudios sean más inclusivos y rentables. Cabe aclarar que es una breve evaluación al candidato que se hace para decidir si avanzar o no con él o ella en el proceso. Y aunque se trata de una indagación corta, lleva tiempo prepararla y ejecutarla. Luego sigue el instrumento para la recolección de datos, que es el cuestionario. En general consta de las siguientes partes: la identificación del cuestionario. En este se necesita el nombre del patrocinante de la encuesta, oficial o privada, nombre de la encuesta, el número del cuestionario, nombre del encuestador, lugar y fecha de la entrevista. Es decir, que se necesita la información necesaria y general para llevar a cabo este cuestionario. Como siguiente tenemos a los datos de identificación y de carácter social del encuestado, que es los apellidos, nombres, cédula de identidad, nacionalidad, sexo, edad o fecha de nacimiento, como también el estado civil, grado de instrucción, ocupación actual, ingresos, etc. Esto, como ya se dijo, es para poder identificar a los encuestados en base a sus datos personales, donde se deben de hacer preguntas de una sola fila, como puede ser la dirección de correo electrónico o un formulario de información de contacto. Esto también es para poder saber con qué tipo de persona estás trabajando y cuáles son los logros que ha tenido a lo largo de su vida. Y como tercer y último punto tenemos a los datos propios de la investigación, que son los datos que interesa conocer para construir el propósito de la investigación. Son aquellos materiales generados o recolectados durante el transcurso de una investigación o los que se quieren recolectar a lo largo de esto. En general es todo aquello que un investigador necesita para poder validar y certificar los resultados obtenidos en la investigación, y solo adquieren significado con el contexto de la misma. Y eso es todo de nuestra parte. Espero que haya sido de su agrado. Gracias.